Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes o buenos días según cuando estén viendo este video. Hoy queremos incorporar como la última parte de la unidad 4 que tenía que ver con el sector externo, un tema que es importante, sobre todo para nuestro país, que es el tema que es conocido normalmente como fuga de capitales. Es decir, vamos a ver que en definitiva la fuga de capitales está, les adelanto los títulos, está muy relacionada con la deuda externa y su crecimiento, y que ya podemos decir que forma parte de un componente estructural de nuestra economía, de nuestra forma de organización económica, y que es una de las principales causas de que reaparezca periódicamente lo que conocemos y que ya hemos hablado de ello como restricción externa. Ahora, siempre hubo fuga de capitales. Hubo un poco más, un poco menos en determinados lugares, en determinados momentos, pero la fuga de capitales es un fenómeno específicamente de un periodo especial del capitalismo, que es la parte cuando el capitalismo ya deja de valorizar a través de un proceso productivo y comienza a valorizar a través de los instrumentos financieros, lo que se conoce como hegemonía financiera o valorización financiera del capital. Esto tiene su correlato histórico en fines de los 70, principios de los 80, cuando se reorganiza el mundo a partir de los capitales financieros que pasan a tener un lugar preponderante y ya no es necesario que el capital crezca, acumule y engorde solamente a partir de tener un proceso productivo atrás. Ahora, con tener instrumentos financieros y hacerlo jugar de determinada manera, alcanza para que el capital aumente. Ayudado muy fuertemente por el desarrollo de las TICs, o sea, las tecnologías de información y comunicaciones, y de todo ese tipo de avances en lo tecnológico que permitía que todos estemos conectados en tiempo real, todo el mundo en todo momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Con lo cual, ese fabuloso desarrollo tecnológico de la informática y las comunicaciones nos permitían a lo mejor trabajar desde el punto de vista financiero desde Argentina un domingo en un mercado como la Bolsa de Tokio o en Singapur, y estando sentados tranquilamente frente a la computadora y teniendo los elementos adecuados. Entonces todo eso forma parte de características, no son todas, por claro, de lo que se llamó como periodo de valorización financiera. En nuestro país la valorización financiera, el periodo de valorización financiera, comienza fuertemente y primordialmente con la dictadura cívico-militar de 1976. Entonces hay todo un periodo muy fuerte de valorización financiera en el país, de 1976 a 2001. En este periodo nosotros tenemos que ver que comienza a haber, de acuerdo a las políticas que se van aplicando desde lo financiero, comienza a haber fuga de capitales. Y esa fuga de capitales se va a ir dando de acuerdo a determinadas características mínimas, indispensables, condiciones necesarias y suficientes para que se produzca. Lo que vamos a observar desde ese momento, en 1976 y por lo menos hasta 2001, que hay una fuerte relación entre incremento de deuda pública y fuga de capitales. A tal efecto, nosotros hicimos un cuadro como que sigue historiando esto que les estoy comentando, en donde pusimos en cada uno de los periodos cuánto era la deuda, el stock de deuda externa, cuánto era la fuga de capitales y cuál era la fuente principal de esa fuga de capitales, como para hacer un breve resumen conceptual de lo que fue pasando en nuestro país desde ese momento hasta nuestros días. Fíjense, en 1975, un año antes del golpe de la dictadura cívico-militar, que fue el 23
de marzo de 1976, la deuda externa era de 7.700 millones de dólares. Hoy uno diría, bueno, era una pavada esa deuda externa. En ese momento era importante. E inclusive fue uno de los motivos por los cuales se fundamentó el golpe de Estado, el tener una deuda externa grande, con dificultades para ser pagada, etcétera, etcétera. Digamos, pero no fue el único motivo, obviamente, pero uno de los motivos fue ese. Entonces, la dictadura cívico-militar agarra el país con 7.700 millones de deuda externa. En ese momento, en 1975, la fuga de capitales fue de 5.300 millones de dólares. O sea, hubo una fuga de capitales bastante interesante, bastante importante, porque era un momento en que se veía, después del Rodrigazo, que era una economía que iba a tener problemas, que iba a generar inflación, sucesos internos políticos también influían para que haya fuga de capitales, o sea, que se refugien en dólares las empresas y los particulares. Entonces hubo una fuga de capitales de 5.300 millones. ¿Cuál fue la fuente principal de esos dólares que se fugaron? Es decir, ¿de dónde salieron esos dólares? Bueno, fundamentalmente de deuda pública, tomada por el gobierno en ese momento de Isabel Martínez de Perón. Asume la dictadura militar, ese golpe sangriento, y cambia las cosas a sangre y fuego y nos mete de cabeza en el periodo de valorización financiera que ya se venía dando en el mundo, y la idea era adecuarse a ese periodo de valorización financiera. No había forma de no adecuarse. Para eso se hicieron todas estas dictaduras en Latinoamérica, para a nosotros cambiarnos y hacernos a la lógica del capital. Y esa lógica del capital logra imponerse. Digamos, los estados se subordinan a esa lógica del capital, de la valorización financiera. Así las cosas, durante toda la dictadura, la deuda externa creció a 45.900 millones. O sea, es una 300 y pico por ciento de aumento. Es un aumento muy, muy importante. Y de esos 45.900 millones se fugaron 37.100. Y la fuente de donde salían esas divisas también fue la toma de deuda pública. Y acá hay algo que quiero comentarles. Digamos, dentro de esta toma de deuda pública, dentro de estos 45.900 millones de deuda que había, una gran parte de esa deuda fue porque el Estado, en un banco central en que estaba Domingo Felipe Cavallo, estatizó la deuda del sector privado. O sea, de estos 45.900 millones, 13.500 es de estatización de deuda. Entonces, aumentó la deuda pública, pero bajó la deuda privada. ¿Qué hicieron los privados con esa plata? ¿La tenían puesta acá, invertida? No, la habían fugado, se la llevaron, la tenían abajo del colchón, en una caja de seguridad o en una cuenta afuera. Entonces, el Estado le jugó un rol favorable. Siempre que hay fuga de capitales, el Estado juega, en muchos casos, un rol favorable. Entre 1983 y 1989 está el gobierno de Raúl Alfonsín. Si bien al principio el gobierno intentó desconocer esa deuda y estudiarla y analizarla, la presión, los lobbies, el sector financiero internacional, el sector financiero local, algunos actores políticos locales presionaron de tal manera que, bueno, en definitiva, el gobierno de Alfonsín tuvo que capitular frente a los poderes financieros internacionales, a reconocer a toda la deuda como legítima, firmar un stand-by con el Fondo Monetario Internacional y hizo crecer la deuda a 65.300 millones. Digamos, uno dice, bueno, no creció tanto, creció más durante la dictadura. Sí, la deuda creció a 65.300 millones, pero de esos se fugaron 52.800 millones.
O sea, el Estado toma deuda pública y el sector privado lo fuga, porque el Estado no fuga, es el sector privado el que fuga, ¿se entiende? Durante todo este gobierno, las circunstancias cada vez se hicieron más difíciles, cada vez más insostenibles, cada vez había mayor problemas internos, había una hiperinflación galopante, había conflictos sociales, saqueos, etcétera, etcétera. Entonces, hubo que en las elecciones del año 89 pierde el alfonsinismo, pierde la luz cívica radical, la fórmula de los radicales pierde y gana la fórmula del Partido Justicialista, que asume en 1989, en agosto de 1989. Ni siquiera llegó a diciembre el gobierno de Alfonsín. Entonces, este nuevo gobierno, que está formado por, ustedes saben, es un tan riojano y Duhalde como vicepresidente, yo no lo nombro al presidente por una cuestión de cábala, entonces aumentó la deuda de una forma brutal. Fíjense, a 166.000 millones aumentó la deuda. Y de esos 166.000 millones se fugaron 135.700. En todos estos casos la deuda pública fue la que sirvió para que los sectores privados fugaran ese dinero. Ahora, el dinero no se fuga solo, el Estado lo ayuda. ¿Cómo? Poniendo tasas de interés locales más altas que las internacionales. Entonces, viene esa deuda externa, vienen capitales especulativos y cuando se van dejan sin dólares. Cuando los dólares no están, hay que tomar deuda externa. Entonces, todos los argentinos le estamos financiando esos beneficios financieros que tienen los grandes capitales internacionales, los grandes fondos financieros, pero hay un Estado que es cómplice, si no, no podría ocurrir. Entonces, hasta acá, hasta el modelo de valorización financiera, hasta el 2001, funcionó así, con una fuerte impronta de la deuda pública que financió la fuga de capitales. En el próximo videito lo que vamos a ver es qué pasó durante los gobiernos que no fueron neoliberales, que tuvieron la impronta de un neodesarrollismo, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner en adelante. Así que en el próximo video, que viene en unos minutos ya, les contamos sobre ese otro periodo y qué pasó con la fuga de capitales.